Amén y amén. Vamos de inmediato a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7, por favor. La semana pasada estábamos hablando de fortaleciendo nuestra identidad en Cristo y hablamos un poquito acerca de Gálatas 3, 28 al 29. Ya era la enseñanza número 3 y hoy vamos a hablar entonces fortaleciendo nuestra identidad en Cristo número 4, que entonces sería Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7. No voy a tratar de poder si puedo enseñarla todo hoy, sino ya lo tengo partido en dos para seguir el otro martes, así que si el tiempo nos da, lo comento todo y si no hasta una cierta parte. Dice el apóstol Pablo: pero también digo, entre tanto, recuerde que esto es una continuación. Recuerde que la Biblia no fue escrita en capítulos, la Biblia fue escrita como una carta. Cada carta, por eso se llaman las cartas paulinas y las epístolas. Así que cada carta no tiene esa división entre capítulo y verso, sino que se la pusieron para poder leerla de una forma más llevadera y más factible para el momento de estudiarla. Así que esto es una continuación de lo que leímos la semana pasada y pasada. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Vamos a hablar un poquito más de eso, de la cultura de Israel y la cultura romana. Pablo era israelita y también era romano, por eso al describir plasmaba un poquito su cultura y ellos lo podían entender de una forma más práctica. Dice así también nosotros. Lo que acaba de decir Pablo lo afirma, de que lo que está hablando, que era para los romanos o que era para los gálatas, en ese caso particular, lo que habían judíos convertidos al cristianismo o gentiles convertidos al cristianismo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La semana que viene, si no te digo, vamos a predicar sobre la adopción. Y cuando soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Diga conmigo, hijo. Y dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que es muy importante lo que el apóstol Pablo informa aquí. Y eso que estamos hablando un poquito de nuestra identidad en Cristo es muy importante. Ahora, el apóstol Pablo, como bien hemos dicho la semana pasada, hace una argumentación o una metáfora entre la esclava y libre, entre el esclavo y el libre, entre los que están bajo la ley y los que están ahora bajo Cristo, bajo la gracia. Solamente para afirmar la parte de la justificación por fe. Obviamente, cuando tú estabas bajo la ley, tú tenías que hacer cosas, ritos, guardar el sábado, guardar el día de reposo, sacrificar esto, dar no solamente, y creo que estoy esperando la dirección del Señor para predicar 4 mensajes sobre el diezmo. No era solamente el diezmo. Israel tenía que dar 21% de lo que generaba. Habían leyes, habían tributos, habían algún tipo de impuestos específicos y obligatorios que Israel tenía, y si uno lo suma todo completo eran más de 21%. Así que no solamente el diezmo, era mucho más que Israel tenía que dar. Solamente nosotros aplicamos el diezmo para lo que se refiere al mantenimiento de la iglesia, pero Israel tenía que cumplir muchas cosas para ellos poder agradar al Señor o para ellos estar dentro del pacto. Al niño tenía que circuncidarse. Habían ciertas obligaciones, ciertos mandatos, ciertos estatutos que tenían que cumplirse obligatoriamente para ellos de alguna otra forma pertenecer al pacto y estar bajo el pacto. Pero ahora en Cristo, Cristo supera, Cristo se va por mucho más allá de lo que tenemos que hacer, sino que ya lo hizo todo en la cruz.
Y lo que Pablo trata de aquí de argumentarle a los hermanos es que ellos ya son hijos no por guardar la ley, no por cumplir el día de reposo, no por cumplir la fiesta del tabernáculo, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la trompeta o hacer este ayuno, sino que ahora en Cristo ya Él lo cumplió todo en la cruz. Y eso no solamente nos da una libertad de vivir bajo la ley o de vivir bajo una opresión de ciertos requerimientos que se tienen que hacer, sino que eso ahora nos otorga y nos da una figura que es la que queremos resaltar en toda esta serie, que ahora somos hijos de Dios. Todo eso que le acabo de decir resume por completo lo que ahora tú y yo disfrutamos, que es ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo trata de argumentar para que ellos se den cuenta que no tienen que hacer algo para ser hijos, que no tienen que sacrificar el cordero cada primer día de la semana ni una vez al año, sino que ahora solamente a través de la fe en Cristo ellos reciben una nueva identidad, y esa identidad ahora se llama hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Y eso era lo que Pablo quería compartir a la iglesia de Galacia, que estaba buscando antes en la tarde un poco dónde quedaba Galacia. Quedaba en Ankara, que es la capital de Turquía. Por ahí quedaba una provincia de Asia Menor en el tiempo del Imperio Romano. Así que era muy interesante que el Pablo le hablara de estos términos legales, jurídicos, porque ellos entendían, estaban bajo un imperio, y el imperio obviamente los adoctrinaba de una forma que ellos podían entender, y Pablo por eso le escribe conforme a su cultura y conforme a lo que ellos entendían. Ahora, él trata de demostrar que estar bajo la ley es como ser un heredero, pero de una menor edad. Vamos a entrar un poquito en más detalle. Un heredero, pero que tiene una edad que no corresponde a tener el privilegio de heredar lo que el padre le deja, dice, en nada difiere del esclavo. Durante este periodo nada lo diferenciaba del esclavo. Al igual forma, el heredero mayor, que ahora representa estar en Cristo Jesús, ahora tenemos el privilegio, tenemos el estatus, tenemos el nombre, tenemos la sangre, tenemos todo lo que Cristo nos da y nos concede el privilegio de poder heredar. Así que un poquito el punto número 1, la vida sin Cristo es una esclavitud. Por eso que hay ciertos hermanos que pueden venir a la iglesia, pero como no tienen una identidad en Cristo, viven siendo esclavos. Y Dios, a través del sacrificio de su Hijo, no sacrificó a su Hijo de cierta forma para solamente nosotros vivir de una forma cómoda o decir, wow, soy cristiano, sino que Dios sacrificó a su Hijo, al final de cuentas, para que usted sea hijo de Dios y que usted reciba una identidad nueva. Por eso que hay mucha gente, nosotros la llamamos religiosos, porque se hacen parte de una iglesia de una forma religiosa. Asisten los domingos, hacen ayuno de vez en cuando, leen la Biblia cuando tienen problemas, pero no son hijos. ¿Por qué? Porque nada difieren del esclavo. Solamente buscan a Dios en momentos difíciles, pero no tienen una identidad de hijos para ellos ser de alguna otra forma herederos de la promesa de Dios. El heredero número 1 no tiene diferencia con el esclavo. Esto imposibilitaba al niño para disponer de todos los bienes que el padre le había dejado como herencia. La palabra aquí, alguien que es un niño, es alguien que no tiene poder para hablar. ¿Te has visto de repente cuando, no sé, ahora no se practica mucho la cultura que antes de alguna otra forma nos criaron? Cuando mi abuela siempre me decía, o mi abuelo me decía, cuando los adultos hablan, los niños callan. Porque el niño siempre está interrumpiendo y dice cosas que no tienen sentido. Y de repente tú estás hablando de economía y cómo está Panamá y el gobierno y toda la cosa, y el niño sale con que quiere un chocolate. No tiene sentido, pero el niño quiere decir lo que él quiere decir. Así que cuando uno lo criaban antes, uno decía, cuando el adulto está hablando, usted se calla. Porque en cierta forma la edad del niño no le da un poder para hablar, sino solamente lo consideramos como niño. Por eso cuando alguien dice, no, ahí va un niño, eso son cosas de niño, no haga esa cosa como niño. ¿Por qué? Porque es un niño y no tiene edad para considerar o conciencia para hacer las cosas de nosotros, supuestamente los adultos, que tenemos conciencia, que muchas veces los adultos hacen más cosas de niños que los propios niños hacen cosas de niños. Eso es porque no tienen identidad. Pero lo que quiero enfatizar en esta noche, en este primer punto, es que hay creyentes que están dentro de la iglesia, que reciben a Jesús en su corazón,
pero no crecen ni maduran y se quedan estancados en una niñez espiritual. Y Pablo dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo refiere a Pablo, 1 Corintios 13:11, usted ha escuchado el verso. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, esa palabra hombre no solamente se refiere al género masculino, sino hombre en la capacidad de tanto el hombre como la mujer. Cuando ya crece y se hace de una manera grande, dice, dejé lo que era de niño. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que crece deja lo que es de niño. La pregunta es, ¿por qué hay ciertos cristianos que tienen mucho tiempo en la iglesia que se comportan como niños? Porque no han crecido, no han madurado, no tienen una identidad en Cristo. Cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, tú creces como la luz de la aurora. Tú vas creciendo, vas madurando. Yo no estoy diciendo que cuando usted se convierte de la noche a la mañana usted va a ser diferente. No. Le va a costar, toma tiempo, toma dedicación, toma lectura, toma morir mil muertes, toma perdonar, toma aceptar nuestros errores. Muchas veces nos vamos a caer, nos vamos a volver a levantar, pero uno va creciendo. Es como aquella persona que siempre comete el mismo error y uno dice, oye, pero tú no aprendes que por ese camino no se tiene que coger. Tú vas por ahí y te caes, tú vas por ahí y te caes, tú vas por ahí y te caes. Yo aprendo y yo no voy más por ahí. ¿Por qué? Porque ya uno aprende, porque uno considera, uno juzga ahora como adulto y uno prevé las cosas. Por eso el niño piensa como niño. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, me gusta mucho. Nosotros creemos que Pablo escribió Hebreos, por eso decimos que el apóstol Pablo, citamos al apóstol Pablo cuando referimos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Y el apóstol Pablo lo explica de una forma muy desmenuzada y explícita al momento de escribir. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Obviamente el capítulo está dirigido para prevenir la apostasía y habla de que los niños son muy susceptibles a la apostasía. Las personas que son cristianos niños o cristianos inmaduros son muy llevaderos a cualquier viento de doctrina. Se levanta un loco, predica cualquier cosa que no hay sustento en la Biblia y la gente se va creyendo que es bíblico. ¿Por qué? Porque no tiene una solidez. Es un niño espiritual. Por eso que el niño, la gente se puede robar a niños dándole pastillas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema aquí es que no querían escuchar la palabra, eran muy tardos para oír, pero dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, diga conmigo, tanto tiempo, miren lo que dice el apóstol. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Usted puede creer que hay gente que no sabe lo que es salvación. Dicen que son salvos, pero ellos no te pueden definir con palabras de qué han sido salvos, por qué han sido salvos, quién te salvó. Es por eso que confunden a Jesús con hombres. Es por eso que dependen de hombre y no dependen de Jesús, porque ellos no saben quién fue el que los salvó a ellos. Ellos repiten consigna, la sangre de Cristo tiene poder, pero ellos no saben de quién es esa sangre y qué es lo que vale esa sangre y qué es lo que hizo esa sangre. Alguien que es un hijo reconoce y tiene identidad en las cosas que son rudimentos, las cosas primeras. Lo primero que se te da a comer, esa papilla, esa leche, esa vianda que es suave, porque el niño todavía no tiene dientes para morder una buena carne y para comer un buen arroz con poroto. El niño se puede atorar y por eso le dan cosas suavecitas. Pero dice Pablo que ya ellos debían ser maestros, debían ser maduros, lo que quiere decir el apóstol Pablo. Gente que pueda enseñar a otros cómo es que es la palabra, pero todavía tenía necesidad de enseñarle cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque hay gente que no sabe ni qué es la Trinidad, ni quién es el Espíritu Santo.
Por eso que hay gente, y yo nunca me burlaría de una manifestación verdadera del Espíritu, pero hay gente que se revuelca en el suelo y cree que eso es el Espíritu Santo. No tienen conciencia de que Jesús dijo: le conviene que yo me vaya y yo os enviaré a otro consolador que le predicará la verdad, que les hablará de mí, que les testificará y les recordará las palabras que yo os hablé. Ellos no saben eso. Ellos lo que saben es que el Espíritu Santo, y ¡pam!, cae. Eso es el Espíritu Santo. Cuando eso no es el Espíritu Santo. Por eso hay mucho infantilismo dentro de la iglesia, porque no tienen identidad y son niños. Mira lo que sigue diciendo: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque te atoras. No sabes digerir, no sabes comer una verdadera palabra. Hay gente que no aguanta una verdadera enseñanza bíblica. Era tanto el hambre de los corintios y de lo que Pablo predicaba, que dice Pablo: prediqué toda una noche hasta que salió el sol. Y la gente estaba ahí escuchando la palabra. Hoy tú haces una vigilia y te preguntan: ¿qué música usted va a poner? Porque cree que vigilia es bailar. Y no saben orar en una vigilia. No aguantan 10 minutos de rodillas delante de la presencia. Dicen: no sé qué más orar, cuando hay tanto por qué orar. Hay gente que no aguanta 25 minutos de una verdadera enseñanza bíblica. Una vez un hermano me dijo: es que usted da muchos versículos bíblicos. ¿Y qué usted quiere que yo le cite? ¿La revista de Playboy? ¿Time? ¿La prensa? ¿La crítica? ¿Les hable de política o les hable de la palabra del Señor? Porque dice la Biblia que teniendo comezón de oír, buscan otras cosas que les gusta escuchar, porque no pueden digerir. ¿Cuál es el problema? Porque son niños espirituales. No aguantan la palabra del Señor. No es que no me aguantan a pastor. No es que no aguantan la unción. No aguantan la verdadera enseñanza bíblica, verso por verso, capítulo por capítulo, sin emoción, sin ninguna manifestación, solamente pura enseñanza de la palabra del Señor. A eso le llaman: el culto estuvo frío, porque no sentía algo. Y hay gente que siente mucho y nunca se le predica y creen que eso es la presencia de Dios. Son niños. Dice: y todo aquel que participa de la leche, lea conmigo por favor, para que usted vea que yo no invento nada. Aquí está la palabra. Y todo aquel que participa de la leche, que ya nos dijeron que la leche es para los que son niños, porque ya debemos ser maestros, pero por falta de nuestra inmadurez nos tenemos que dar leche. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Tú estás leyendo conmigo? ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han ¿qué? Madurez. Por eso no aplauda. Yo mismo le doy un aplauso a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes aguantan una verdadera enseñanza bíblica. Eso quiere decir que están alcanzando madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿del qué? En el discernimiento del bien y del mal. Eso habla de que usted espiritualmente está armado de un discernimiento para saber si lo que yo estoy predicando proviene de Dios o proviene del diablo. Inclusive Pablo dice que lo oigas todo, que retengas lo bueno y que deseches lo malo. Y yo no es que le reto a usted, pero si yo predico algo que no está basado en la Escritura, usted me lo puede refutar con toda autoridad, porque usted también es un hijo de Dios. Aunque yo soy pastor y usted no lo es, usted me lo puede refutar. Si yo cito algo, yo le digo a usted: es porque esto lo dice la Biblia, y usted me dice: ¿de dónde está el sustento? Cuando yo digo que somos niños espirituales es porque Pablo lo dijo. Ahí está en la palabra del Señor.
Y eso habla de que todavía no tenemos una identidad en Cristo. Por eso estamos fortaleciendo nuestra identidad para poder ser adultos, para poder ser personas maduras y poder ser expertos. Todo lo contrario a inexpertos, expertos en la palabra de justicia. Usted sabe lo que es pecado. Usted sabe lo que es bueno y es malo. Usted sabe lo que su conciencia le reprende. Usted sabe cómo arrepentirse. Usted sabe si que peca no va para el cielo. Usted sabe todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya usted es un maduro en la palabra del Señor. Ustedes ya deberían enseñarles a otros lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo. Por eso el tener mucho tiempo en la iglesia no significa que tú eres maduro. Hay personas que tienen menos tiempo en la iglesia y somos maduros que mucha gente que tiene mucho tiempo en la iglesia. Como hay gente que está en la escuela, se gradúa y no aprendió nada. ¿Has escuchado eso? Hay gente que está en la universidad y se gradúa y cuando van a trabajar no saben lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque son inexpertos. No aprendieron a madurar conforme a la identidad que ellos tienen. Ahora, número 2, dice que el niño está bajo tutores y administradores. Esa palabra nos lleva a la conclusión de que alguien tuvo que cuidar de ellos o a alguien se le encomendó para poder guiarlos a ellos. Todos los que son niños necesitan a un ayo. Usted sabe lo que es un ayo, un maestro. Y la Biblia dice que nuestro ayo fue la ley. Por eso la ley no es mala, la ley es aplicativa, porque dice, ahí están los matricidas, los homicidas, los fornicarios. La ley sirve para ellos. Pero para nosotros que ya hemos madurado, requerimos una palabra de justicia. ¿Por qué? Porque ya somos hijos y tenemos identidad en Cristo. Miren lo que dice Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que la ley tuvo un propósito que era encaminarnos a Cristo. Usted puede comenzar su cristianismo. Hay gente que dice, no, que yo cuando me convertí oraba todos los días, ayunaba todos los días, iba a la iglesia todos los días. Sí, pero cuando usted se casa, usted tiene trabajo, tiene que hacer cosas, usted no va a poner a la iglesia todos los días, ni va a poder orar como antes todos los días, así como usted lo hacía antes. Cuando usted no hacía mucho, usted podía hacer esas cosas. Pero el hecho de que usted no haga esa cosa como antes no quiere decir que usted es del mundo. Usted ahora tiene que dividir su vida en cómo hacerlo. Me paro más temprano o me paro y oro mientras que me estoy vistiendo, oro mientras estoy en el camino, porque si no, si me quedo una hora aquí no llego. Usted tiene que ver, porque Pablo dice orando en todo tiempo. No quiere decir que si tú no oras arrodillado, tú no oraste. No tuviste la presencia del Señor, aleluya. ¿Quién te dijo eso? Una vez una hermana me dijo, ¿usted ayuna? Digo, no he ayunado todavía. Ay, usted está en la carne. Digo, ¿por qué? Porque tú ayunas y yo no he ayunado. ¿Por qué tú ayunas? Porque yo quiero un rompimiento en mi área financiera. La Biblia dice que no ayunamos por eso. Así que tu ayuno fue en vano. Le destruí el ayuno en 2 pedazos. Porque la Biblia dice, ¿por qué ayunamos? Para desatar ligaduras de impiedad en nuestra alma. Es que alguien me debe y yo voy a ayunar 3 días para torcerle la mano y que me pague. Eso no es ayuno. Eso lo hacen los niños espirituales. Los niños juegan con las cosas como juguetes. Mi hermano, yo aquí atiendo llamadas de pastores que algún pastor me llama o papá me llama y mando correo y veo los presupuestos y hago cosas aquí. Pero mi hijo, ¿qué hace con esto? Busca YouTube Kids. Él sabe cuál es, pum, y él se pone ahí a ver su video tranquilo. Él no sabe que aquí yo mando correo, que aquí yo recibo cosas, que aquí yo recibo documentos, que aquí yo escaneo, que aquí yo hago todo. Él no sabe, porque el niño es niño. Y todo lo que agarra es para jugar. Así hay cristianos que juegan con el ayuno, que juegan con la oración, que juegan con la Biblia. Hay gente que abre la Biblia. Aquí Jesús lloró, amén, ya leí la Biblia este día. Se conforman con eso porque son niños. Pero cuando tú eres un adulto, o usted nada más se conforma con una sola comida al día. Hay gente que come 3, 4 y 5 veces al día. ¿Por qué? Porque ya el buche es más grande.
Necesita más alimento sólido para... Mi hermano, si usted no desayuna bien y usted va a trabajar levantando cosas pesadas y haciendo cosas grandes, usted no va a poder trabajar bien. Por eso en los desfiles patrios hay niños que se desmayan porque todo el día va a caminar y no le das un buen desayuno al muchacho. El muchacho va con el trauma que tiene que pasar delante del presidente. Y cuando va, pues, yo acompañaba a mi prima hace muchos años atrás y yo veía niños desmayados. Venoclisis de una vez, ¿por qué? Ay, que se me olvidó comer. ¿Cómo se te va a olvidar comer si vas a caminar 1 hora? Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo todo. Son niños espirituales que necesitamos alimento sólido. Pero los niños están bajo tutores y dice la palabra que los tutores para nosotros fue la ley. En muchos casos, la ley te va a ayudar para llevarte a Cristo. Inclusive una vez papá dijo, si no recuerdo mal en la frase, papá dijo, para mí yo soy legalista, para los otros yo soy con gracia. Yo me obligo a mí mismo a orar. Yo me golpeo a mí mismo para ayunar. Yo hago todo como si fuera legalista para mí mismo, pero para los demás yo soy gracia. La ley es buena en cierta medida para tener nuestra vida disciplinada. Porque la ley te dice, no cruces esta línea y no la cruces. Inclusive la Biblia dice en Salmos que los que han cruzado los linderos antiguos de Jehová han transgredido su santidad. Entonces la ley es buena para ponernos límites. La ley, como dice papá, es como esa señal que tú vas corriendo a 120 kilómetros por hora y la gente te dice vas a 80. Entonces la ley te advierte para que tú estés a un límite. La ley no es mala, pero la ley es para los niños. Diga conmigo, la ley es para los niños. Esta incapacidad que tenía el niño era que en la cultura romana, entre los 14 y 18, el niño dejaba de ser niño. Inclusive en los judíos, a los 12 años se le hace una celebración que se llama el Bar Mitzvah, donde el niño ya deja y tiene que citar 600 y tantos mandamientos de memoria, porque esa es la cultura del judaísmo. Y entonces el niño comienza la transición de ser niño a ser un adulto, preparándolo para lo que sería la herencia. Y a los 30 años es que en la cultura judía, por eso a los 30 años fue que Jesús comenzó su ministerio. Porque para Dios ya estaba preparado y estaba maduro, espiritualmente hablando. Jesús tuvo que madurar, dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús tuvo que pasar 30 años de anonimato, trabajando igual que usted y yo, para entonces a los 30 años llegar a una etapa de la madurez. ¿Y qué se le dio? La herencia. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aquí está. Y en 3 años hizo lo que usted sabe que hizo. Primera de Corintios 14:20, hermanos. Mire esto. Primera de Corintios 14:20, hermanos. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Pero qué dice? Pero maduros en el modo de pensar. La gente lo invierte. La gente es niño, la gente en vez de ser adulto o maduro, en la manera de pensar, la gente piensa como niño. Y en vez de tener la malicia como niño, la gente de alguna otra forma quiere ser adulto, porque yo tengo experiencia y yo sé con quién casarme. Y yo sé que ella es buena, yo sé que él es bueno. Sí, te vas a casar con un diablo y con una diabla. Y por no tener malicia y no ver las cosas que la gente te dice, te casas y después es un desastre. La gente te dice, no te vayas por ahí. No, yo sé, porque yo sé. Y yo sé y te das el trancazo. Porque no tuviste malicia. Si yo paro a mi hijo aquí y yo le digo, tírate de pecho, él me va a decir, no, me caigo. Pero hay adultos que yo lo paro aquí y yo le digo, tírese, y se tiran. Es que el pastor me dijo que me tirara. Oye, pero tú tienes que pensar. Hay gente que yo he oído, ¿y por qué tú te casaste? Porque el pastor me dijo que me casara con ella, que hiciera la voluntad de Dios. Y tú nunca le preguntaste al Señor. ¿Dónde estaba tu malicia en tu mente? ¿Dónde estaba tu discernimiento del bien y el mal? ¿Dónde estaba tu comunión con el Espíritu Santo? Por eso que como son niños, dependen de la espiritualidad de otro.
Por eso, pastor, ore por mí. Pastor, ayune por mí. Pastor, decida por mí. Pastor, guerree por mí. Pastor, enfrenta al diablo por mí. Y yo no hago nada, yo vivo como el diablo porque nunca maduro y me quedo como niño. Y claro que el pastor puede orar por ti, pero tú también puedes orar por ti mismo. Claro que el pastor puede ayunar por ti, pero tú también puedes ayunar por ti mismo. Claro que el pastor te puede ayudar a tomar ciertas decisiones, pero al final de cuentas eres tú que tomas las decisiones. Eres tú que dices no. ¿Por qué? Porque ya tú eres un adulto, eres maduro. Puedes consultar con el Espíritu Santo, puedes consultarlo con la palabra, pero como somos niños, dependemos de la espiritualidad de otro. No hemos fortalecido nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Todo aquel que está en Cristo debe pasar por un proceso de madurez. Diga conmigo, madurez. La identidad en Cristo no se consigue de la noche a la mañana, se consigue en tipo de madurez. Y como Dios y el Hijo y el Espíritu Santo han decidido que tú tengas maduro, dice la Biblia, por muchas pruebas. ¿Cuántos quieren ser maduros? Te profetizo con los ojos abiertos que vas a tener bastante prueba. Bastante. Porque la prueba reafirma lo que tú eres. La prueba demuestra de qué tú estás hecho. Tú estás pasando por momentos difíciles, pero tú no dejas tu fe porque tú eres hijo de Dios. Tú tienes una identidad en Cristo y no importa lo que yo esté pasando, no importa lo que me haga el diablo, no importa quién se quiera ir del lado mío, yo sigo creyendo en Dios y yo sigo parado. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Me botaron del trabajo, pero yo sigo siendo hijo de Dios. La gente no quiere hablar conmigo, pero yo sigo siendo hijo de Dios. Tengo identidad en Cristo. Pero me botaron del trabajo y como soy niño, ay, Señor, era mi trabajo preferido. Hermano, hay miles de trabajos. Ay, yo gustaba de ella, pero me dijo que estaba feo. Hay miles de mujeres. Hay miles de hombres. Tú no te vas a deshacer porque te dijo no. Sigue para adelante. Como alguien una vez dice que él era negrito y ella era blanquita y a él no gustaba de negrito y dice que le dijo, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y ella lo ignoró, pero después se casó. Y ella me dijo a mí, cuando él me dijo eso, yo temblé por dentro porque era la voluntad del Señor, pero yo no gusto de negritos. Hay veces que nuestros gustos personales no pueden ir por encima de la voluntad del Señor. Eso habla mucho de nuestra identidad en Cristo. Quizás el hombre que tiene no es un Brad Pitt, pero es el hombre que tú necesitas. Quizás la mujer que tiene, yo aprendí algo y apúntelo para que a usted le beneficie. La belleza está en los ojos del que mira. Para lo que ti es belleza, para mí no es belleza. Así que la belleza no es algo nominal, que esta es la mujer ideal. No, esa es la mujer ideal para ti. Para mí no. Para mí es otra. Me gusta cuando lo pongo a pensar. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahora. Antes nos dijeron que necesitamos los rudimentos de Cristo, de la palabra. Pero ahora dice el apóstol en Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, las cosas principales, las cosas esenciales que nos enseñaron al principio. Dice, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de muerte, de muertas, o de obras muertas, de la fe en Dios. Hay cosas, hay temas que tú tienes que superar ya. Tú eres un hijo de Dios y punto. No tengo que convencerte con más versículos. No tengo que a tener una reunión de 5 horas contigo. No tengo que ir a tu casa o ungirte para que tú sepas que tú eres hijo de Dios. No tengo que sacarte demonio. Tú no tienes demonio. Tú eres un hijo de Dios y punto.
Pero hay gente que quiere volver, no es que mi vida pasada, no es que mi mamá me dijo, no es que mi papá me dijo, no es que a mí me hacían bullying en la escuela. Y siempre una regresión a las cosas pasadas y nunca te identifica con lo que ya tú eres ahora en Cristo. Y anda viviendo las cosas, y dice Pablo, dejando ya los rudimentos, mi hermano, deja ese pasado atrás. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Dios borró todo tu pasado, Dios borró todo tu pecado y ahora tú comenzaste a vivir un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Está bien que tú eras fornicario, está bien que tú adulteraste, está bien que tú hiciste todo eso en el mundo y estaba mal y merecía la muerte, pero ya hay uno que murió por ti. Ese pecado fue pago en la cruz del Calvario y no tengo que pagar más nada, sino ahora mi vida la entrego voluntariamente a Cristo, recibiendo su identidad, y yo camino como si no le debo nada a nadie, porque el diablo no pagó nada por mí, fue Jesús que pagó todo por mí. ¿Cómo anda usted cuando usted le debe a alguien y la persona viene al frente de usted? Usted se quiere esconder. Pero cuando usted no le debe nada a nadie, usted camina con firmeza. Porque el diablo no pagó por mis pecados, fue Jesús que pagó por mis pecados. Y ahora yo soy un hijo de Dios. Esto no es para altivez, esto es para vivir un estilo de vida firme en Cristo Jesús. Firme y punto. El apóstol Pablo, número 4, luego de haber utilizado las ilustraciones que hemos mencionado de la edad, de que ya éramos niños, de que tenemos que pasar a ser una persona adulta, dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Aquí Pablo se refiere a la parte en la cual un niño va a ser criado en las cosas esenciales del mundo. Todo niño tiene que ir a la escuela. El hecho de que tú estés en Cristo no te va a evitar que tú aprendas las cosas. Jesús tuvo que aprender ciertas cosas como niño. Eso, lo que pasó con los pentecostales en los 80 y en los 90 es que, disculpe la expresión, volvieron bruta la iglesia. Porque no hay que ir a la escuela, no hay que estudiar, hay que nomás orar, orar, orar. Sí, pero orar no te da el conocimiento necesario para tú aplicar las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice: oraré con entendimiento y oraré en el Espíritu. El que ora en el Espíritu, su entendimiento queda sin fruto, pero el que ora en palabras humanas, su entendimiento queda con fruto. Si yo le hablara aquí en lenguas 1 hora, ¿usted me entendería? A menos que tenga la interpretación de lengua. Yo tengo que hablarles en palabras humanas, español, para que usted me entienda de las cosas espirituales. Entonces, está bien, ore bastante, pero estudie, capacítese. Así como ve la novela, vea también las instructivos de YouTube. Yo me estoy educando en cuanto a la alimentación. Le pasé unos videos a mi esposa y también ahí está, él murió ya, se llama Fram, un puertorriqueño, excelente metabolismo. Aprenda. Usted no tiene que ir a la universidad para aprender a comer, usted mismo lo puede ver de gratis. En camino acá me vi 2 videos de 15 minutos. Aprendiendo conocimiento, nunca desaproveche una oportunidad para aprender. Inclusive cuando vaya a un trabajo, no diga: yo voy a vertir toda mi experiencia. No, yo voy a vertir mi experiencia, pero yo también estoy dispuesto a aprender. Porque siempre tenemos que aprender. El niño necesita aprender. Al niño hay que educarlo, al niño hay que corregirlo, al niño hay que guiarlo y al niño hay que conducirlo. Así que el menor de edad está bajo tutores, personas que los guían de igual forma antes de la venida de Cristo, lo cual representa era a todos cuando estábamos en los rudimentos de este mundo, comenzando la cristiandad ahora en Cristo. Esa palabra rudimento la podemos definir como algo esencial para el comienzo de toda vida. Inclusive en el original habla directamente lo hablaba el diccionario de un ABC. O sea, todos los primeros pasos que tú necesitas para poder ser alguien en la vida. Miren lo que dice 2 de Pedro 3, 10 al 12, por favor. 2 de Pedro capítulo 3. Al 12. Dice el apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella han serán quemadas. Verso
11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí habla de todo lo que fue el comienzo del universo y todo lo que fue el comienzo de esta tierra. Dios lo va a quemar para que quede lo que ya Él ha determinado. Esto también puede referirse al rudimento de este mundo, a las especulaciones misteriosas en las cuales tenían los gentiles de ese tiempo, lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 8. Mirando que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Si usted te pone, hay un gran cristiano famoso, bueno, para mí ya está tocando la base que ya no es cristiano, pero usted canta sus canciones, yo también, contradiciendo la Biblia. Dice que la Biblia es espuria. Dice que hay unos versos que no fueron inspirados, que fueron colocados ahí por los hombres, criticando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque comenzó a leer filosofía. De allá de Alemania, de los grandes filósofos del siglo XX, que contradicen la palabra porque son ateos. Entonces la Biblia dice, no seamos engañados por esas filosofías. O la nueva izquierda, como lo ha denominado Agustín Laje. De eso de la ideología de género. Usted vio lo bochornoso que fue, creo que el día de hoy o de ayer, donde la Casa Blanca permitió un evento para los homosexuales, porque este es el mes, en vez de ser el mes de la familia, es el mes del orgullo gay. Y había una trans, saludó a la primera dama y saludó al presidente y después se quitó su ropa y mostró los senos abiertamente en la Casa Blanca. La Casa Blanca ahora declaró a la persona que es transgénero, es un hombre hecho mujer, aunque no sé cómo es esa barbaridad, pero ningún hombre se puede hacer mujer, pero tiene seno y tiene todo como mujer. Lo declaró una persona no grata, no puede entrar más a la Casa Blanca. Pero eso es lo que auspicia este tipo de filosofías huecas, donde comienzan a seguir tradiciones de los hombres, mi hermano. Muchas cosas que están en la iglesia es tradición de hombres. Yo respeto mucho algunas tradiciones que son buenas, hay tradiciones que no son malas. Usted sabe que la Navidad es una tradición. No hay ningún verso en la Biblia que diga que hay que celebrarle el cumpleaños a Jesús. Pero usted y yo lo hacemos. Se llama tradición. El día de Reyes Magos, ¿quién dijo que hay que celebrar el día de Reyes Magos? Di que Gaspar, Melchor y Baltasar, eso nunca lo menciona la Biblia. Él dice que magos que venían del oriente. ¿Pero qué es? Tradición. Estos son las vacas sagradas, como dice papá. Nadie se meta con mi regalo de Navidad. Por eso digo que hay tradiciones buenas. Por ejemplo, escuela dominical es una tradición. Nunca lo hizo Pablo, nunca lo hizo Pedro, no lo hizo Jesús. No es malo, háganlo las demás iglesias, pero es una tradición. Cuando Pedro se convirtió, Jesús no le dijo, tienes que ir a estudiar teología para entenderme. Con lo que Pedro conoció de una experiencia viva con Jesús, lo capacitó para ser un apóstol y poder predicar la palabra. Pero hoy la gente cree que tiene que ir al instituto bíblico a tener un certificado para poder predicar la palabra. Y como dice papá, te llenan más la cabeza que el corazón. Tradición. No es malo estudiar, pero son tradiciones. Y Pablo dice, no sean engañados por medio de filosofías huecas, sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Porque ahora, en vez del mundo copiarnos a nosotros, nosotros nos copiamos del mundo. Y no según Cristo. Si Pablo
cuando se convirtió, hubiera abierto un instituto bíblico, se llamaba Instituto Bíblico Apóstol Pablo, tenlo por seguro que si lo hubiera escrito ahí, todos hubieran tenido un instituto bíblico. Pero no hay sustento en la palabra del Señor. Y Pablo no era bruto, Pablo era estudiado. Pero estas son tradiciones de los hombres. No tiene nada que ver con nuestra identidad en Cristo. Tiene todo que ver con lo que el hombre cree que hay que hacer para poder llegar a Cristo. Es muy importante. Y también se refiere a los rudimentos en la cultura griega, en la cultura judía, en la cultura de los gentiles. Había muchos rudimentos que la gente seguía. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que Pablo le dice a los corintios que oren por la comida y no le dice eso a las demás iglesias? Porque en Corintio era normal, antes que tú comieses, dedicarle tu comida a los dioses. Entonces Pablo, como veía que la cultura era esa, Pablo dice, ustedes me santifican la comida antes de comérsela. ¿Por qué? Porque toda su comida está dedicada a los dioses. Depende de la cultura. Pablo tocaba ciertos temas que para ellos eran vitales y reales. Y por eso nosotros tratamos de aplicar la palabra a nuestra cultura para también tocar cosas que no son bíblicas y que van en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, el carnaval. Como decíamos, hace muchos años atrás, todavía no estaba yo en Maranata, estaba en otra iglesia. O sea, ¿por qué en carnaval hay que encerrarnos en una montaña por 4 días? Porque no nos podemos contaminar con el ambiente que hay en el mundo. ¿Y por qué en vez de no contaminarnos, nos metemos en el carnaval y predicamos en el carnaval? Y eso lo hicimos por varios años. Inclusive llegamos a un carnaval en María Chiquita, Colón, y apagaron todos los culecos, apagaron todas las cosas y nos dieron el micrófono a nosotros. Y todo el mundo mojado con cerveza se convirtió al Señor. Pero la iglesia prefiere esconderse 4 días para llenarse del Espíritu, pero el mundo se pierde. Tradiciones. Eso lo llaman los retiros espirituales. Pastor, ¿y cuándo usted va a hacer un retiro espiritual? Nunca. ¿Qué invento? Ojalá fuera para llenarse del Espíritu, pero para llenarse los bolsillos, porque saben que si van 500 personas a $25 cada uno. Yo estaba en la iglesia donde la pastora, en vez de la pastora de preguntarnos, oye, ¿cuántos jóvenes se convirtieron? Decía, ¿cuánta plata se recogió? Porque el fin no era que los jóvenes fueran llenos del Espíritu. Eso era la sección. El fin principal era recoger dinero. Así que no es ningún retiro espiritual. Era un retiro para ella que después iba con todo lo que se recogió en el retiro espiritual. De tradiciones. Cosas que el mundo hace. Y nosotros lo copiamos y le añadimos. Cuando usted ve que alguien le añade espiritual a algo al final, es para que la gente diga, oh, esto es de Dios. Todos los hombres judíos y gentiles tenían sus guías para ser instruidos y alcanzar de alguna forma la salvación. Los judíos apelaban a la ley, los gentiles apelaban a la conciencia. Yo, y termino ya aquí porque no me va a dar más tiempo, lo doy el otro martes. Yo tenía el pensamiento de que Cristo no podía, oiga, mira lo que es mi pensamiento, Cristo no podía venir hasta que se predicase todo el evangelio por todo el mundo hasta los confines de la tierra. Ese era todavía un pensamiento pentecostal que tenía por ahí yo. Y así yo lo predicaba y así yo lo decía. Tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Cristo no puede venir. Inclusive cuando la gente me pregunta, no, Cristo no puede venir porque todavía falta que se le predique allá a Irak, a todos esos países, a todos esos, Cristo tiene que predicar allá. Y papá un viernes me desbarató todo mi pensamiento teológico y doctrinal conforme a eso. Porque dice que Dios juzgará conforme a la conciencia de los individuos. Y según cómo la persona se ha comportado, aunque ella no haya escuchado el evangelio. ¿Dónde está eso, pastor? Deja el invento. Romanos capítulo 2, verso 12 al 15. Y termino.
Porque todos, apúntelo, es más, yo lo voy a subrayar aquí en amarillo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos en el día en que el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Imagínense todas las personas que murieron antes que Cristo viniese. Dios la va a juzgar por la conciencia que ellos tenían. Hay gente que no viene a la iglesia, pero son más cristianos que los propios cristianos. Hay cristianos que oran mucho, pero nunca le dan al pobre. Hay cristianos que ayunan y reprenden al diablo, pero hay gente en el mundana que ama a su esposa y su familia. Hay cristianos que hablan más en lengua que Pablo y que Pedro, pero hay gente en el mundo correcta y digna, que son respetables. Y Dios a ellos, aunque no son de la iglesia, lo va a juzgar conforme a la conciencia. Y dice Dios que la ley que tenían escrita en sus corazones, porque todos tenemos una ley moral inscrita en nuestros corazones, que aunque no somos de Cristo, nos dice eso está mal. Por eso hay arrepentimiento. Por eso cuando el juez, cuando no quiere ir delante de Dios, y cuando estás delante de un juez y el juez dice te condeno, las personas lloran porque se sienten indignas, porque saben que cometieron un error, un pecado. Inclusive estaba viendo un video en estos días de alguien, un señor que mató a una persona. Mató a varias personas. Y todos los que se paraban en el veredicto, fue en Estados Unidos, los condenaban, hijo del diablo, te vas para el infierno, todas estas cosas. Y el hombre duro ahí en su veredicto. Mas cuando se paró el último padre de una muchacha que había matado y le dijo, yo siendo cristiano te perdono. Aunque me quitaste a mi hija, te perdono, porque eso me lo enseña el Señor. El muchacho comenzó a llorar. Y dijo, nunca había sentido un amor tan grande como el que tú me expresaste, aunque yo te maté a tu hija. Eso es arrepentimiento, eso es evangelio. Solamente con esa palabra, ya. Es todo para él si sigue en los caminos correctos y se arrepiente de su pecado. Necesariamente, vamos a predicar a donde podamos llegar. Pero hay lugares en que no vamos a llegar y Dios lo va a juzgar según su conciencia. Cómo ellos vivieron dignamente y cómo hicieron lo malo o no hicieron lo bueno. Tenemos que fortalecer nuestra identidad y dejar de ser ya niños, sino ser personas maduras conforme a la palabra de justicia. Cierre sus ojos y incline su rostro. Espíritu Santo, te doy gracias. Porque antes de llegar a este lugar no sabía cómo compartir todo esto que tú me añadiste en esta tarde. Te doy gracias, Señor. Porque esta iglesia va a madurar. Antes que tengamos multitudes, vamos a tener verdaderos discípulos e hijos de Dios. Y yo quiero, Señor, que tú nos ayudes a madurar conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Te doy gracias por cada persona que ha venido los martes y que viene los jueves. Porque esto pareciera un discipulado que nos ayuda a poder crecer conforme a tu palabra. Yo te pido que esta palabra no regrese vacía, sino que sea sembrado en cada corazón y en cada vida, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de fe que tú has aspirado que lleguemos. Yo te pido que Cristo sea formado en nosotros. Yo te pido que tengamos una identidad en Cristo y que salgamos de aquí hoy sabiendo que no importa lo que nos pueda suceder en cualquier momento,
somos hijos de Dios. Y que eso nos da una diferencia profunda. Somos hijos y entendemos que somos hijos por el sacrificio de tu Hijo amado. Porque tú pagaste por nuestros pecados, porque tú moriste en la cruz por nosotros, porque tú despojaste de tu trono y viniste a ser uno conforme a nosotros. Pero no tan solo eso, sino que nos enviaste al otro Consolador. Y dice la Biblia, si soy hijo, el Espíritu mismo da testimonio de que soy hijo de Dios. Y no solamente hijos, si somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Padre, ahora formamos parte de una familia que se llama la gran familia de Dios. Y todos, Señor, nosotros somos tus hijos a través de la sangre de Cristo. Yo te pido que tú fortalezcas a cada persona. Hoy yo siento tu presencia en esta noche. Yo te pido que tú fortalezcas la identidad de cada persona. Tú no te equivocaste cuando tú me dijiste, predica de la identidad en Cristo. Porque tú vas a fortalecer la identidad de muchos aquí. Para que crezcan conforme a la imagen, no de Maranata, no de mi persona, sino de la imagen de Cristo. Y vamos a tener muchos Cristos aquí sentados. Vamos a tener a muchos Jesús desarrollados. Vamos a impactar a Panamá Este con la imagen de Jesús en nosotros. Vamos a predicar no tan solo con palabras, sino con el ejemplo, con la madurez, con el amor, con la ternura, con la compasión, con la vida santa que llevemos, que va a iluminar donde hay oscuridad, que va a traer luz donde hay tinieblas. Señor, tú vas a fortalecer la identidad de cada uno de nosotros, para que comencemos a ser luminarias en este mundo de tinieblas, para que comencemos a brillar donde quiera que tú nos lleves, que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros a través de nuestra conducta, nuestro pensar, nuestro comportamiento, que la gente pueda palpar a Cristo en nosotros a través de un carácter desarrollado por pruebas. Yo te pido, Padre, que esta semilla no se la robe la angustia del mundo, los afanes de la vida, no se la robe los problemas, no importa el problema que tengamos. Vamos a madurar según conforme a Cristo, vamos a crecer conforme a Cristo y vamos a ser ese Jesús más cercano que la gente puede ver. Padre, yo oro para que la semilla sea sembrada en cada corazón. Como tu palabra dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios dará el crecimiento conforme a la fe que tú tengas y la palabra que recibas. Yo oro para que cada hermano, para que cada matrimonio, para que cada hombre, mujer, niño, para que cada familia crezca conforme a la madurez según la palabra. Y que seamos una iglesia no emocional, no intelectual, no conceptual, sino una iglesia del Espíritu, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí unos segundos y diga como María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dígalo, hágase conmigo conforme a tu palabra. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo vas a cambiar mi carácter, no sé cómo vas a cambiar mi humor, no sé cómo vas a cambiar esto que soy, esta roca bruta que está delante de ti, Señor, pero tú la vas a moldear, tú la vas a esculpir, tú la vas a construir, tú vas a sacar de mí un oro refinado y tú vas a hacer crecerme conforme a tu imagen. Llegaremos a ser maduros espiritualmente. Llegaremos a caminar y la gente se dará cuenta que somos diferentes, que no somos más del montón, que hablamos con determinación, que hablamos con propósito, que hablamos con destino. Oh Jesús, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cámbiame, transfórmame. Levántame, restáurame, renuévame. Oh Señor, cámbianos. No queremos ser más cristianos nominales, no queremos ser más cristianos, Señor, del montón. No queremos ser carnales, mundanos, queremos ser espirituales. Conforme a tu palabra. Oh Jesús.
Ahí está su presencia, ahí está su presencia. Padre, confírmale a tus hijos que esta palabra proviene de ti, con tu presencia. Oh Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Jesús, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús?